Buenas de Dios. Quería compartir en este tiempo un poquito una reflexión que no es mía, sino más bien es del Padre Canta la Mesa, que ciertamente hablaba sobre el Espíritu, o habla sobre el Espíritu, y quería compartirle en este tiempo, sobre todo que nos ayuda o que nos ayude a vivir más plenamente, más profundamente este misterio de Pentecostés. Y más allá de un misterio, pues es cómo yo debo asumir y cómo yo debo o qué debo hacer para obtener el Espíritu Santo. Cómo hacer para revestirme del Espíritu Santo. Y ciertamente lo que nos pide el Padre, o nos dice el Padre, es la oración y la rectitud del corazón. Me disculpan si lo voy a leer porque ciertamente anoté muchas ideas y quiero compartirlo desde allí. Es necesario ver cómo obtiene la iglesia y también cómo obtiene el mismo Jesús este espíritu. Porque si bien es cierto lo decía el Padre y vamos a ver también a lo largo de la historia, y sobre todo en los primeros momentos de la iglesia, cuando Jesús aún está en vida, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace Jesús para recibir la fuerza del Espíritu? Él es Dios, sí, pero necesita que ese Espíritu venga. Y para esto es importante orar. Jesús se apartaba, se iba a lugares apartados para orar. Y muchas veces nos hace falta también a nosotros esa oración. El mismo Espíritu entrega esa oración a Jesús, o entrega más bien ese amor y esa profundidad a Jesús. Es ese encuentro que tiene Jesús con el Padre. Y es ese amor tan grande que entre los tres tienen y se da para los demás. Las obras que hace Jesús las parte de este amor. Él se retiraba a orar. El no dejarse arrastrar por las multitudes y buscar el diálogo con el Padre. Si Jesús lo hace, nosotros, ¿por qué no? Es necesario que nosotros entremos en esta dinámica, que necesitamos orar para entrar en esa sintonía con el Padre. El Espíritu Santo viene sobre los apóstoles mientras ellos estaban en oración. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que estaban en oración María juntamente con los apóstoles y discípulos, y es allí donde el Espíritu Santo llega. Escuchan un estruendo y llega el Espíritu Santo, pero ellos estaban orando. Todos oraban en común. Esta parte es interesante. No es solamente orar individualmente. Dice, perseverantes en oración, pues en la oración, o desde la oración, el único poder que tenemos, o es en la oración, donde alcanzamos este único poder del Espíritu Santo. Que ciertamente al Espíritu Santo hay que invocarlo, pues al Espíritu Santo nos invita a que lo invoquemos, a que oremos para recibirlo siempre. El Padre del cielo dará el Espíritu Santo, dice Jesús. Hay que ser claros con esto. Jesús nos los entrega. Pero dice, el Espíritu Santo viene del Padre. El Espíritu Santo, el Padre envía desde el cielo el Espíritu Santo a quienes se lo pidan de verdad. Esta parte es interesantísima. Jesús nos dice claramente que no se da el Espíritu Santo solamente porque yo soy católico, porque yo soy cristiano o porque yo quiero hacer algo. El Espíritu Santo se da cuando yo le pido al Padre que me envíe el Espíritu Santo. Cuando yo le pido al Padre que me dé ese Espíritu. No es suficiente la oración personal.
Es necesario la oración comunitaria. El Espíritu Santo viene cuando hay una comunidad que ora y es donde los carismas se manifiestan. Recordemos un poquito el pasaje de los apóstoles. Estaban orando, dice que estaban Pedro y Juan eran perseguidos y ellos temían y fueron a pedir consejos a los demás apóstoles. ¿Y qué pasó? Se reunieron y oraron, y desde la oración el Espíritu Santo les inspira carismas a cada uno y les dice, entre todos comienzan a hablar y allí se da una solución a lo que Juan y Pedro estaban necesitando. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Los peligros para que el Espíritu Santo no venga, ciertamente son la pereza, la falta de fervor apostólica, esa pereza que tenemos cada uno de pedir al Señor, de orar. Y la otra es también otro de los peligros grandes que tenemos como misioneros. Recordemos esta parte, todos somos misioneros, pero en este carisma especial de misioneros, lanzarse en un activismo humano y vacío, con el resultado de perder poco a poco esa sintonía con la fuente de la palabra y su eficacia. También es lanzarse al fracaso. Todo es muy bonito porque queremos hablar de Dios, queremos hablar de Jesús, pero ¿cuánto estamos preparados para hablar de Jesús? ¿Cuánto nos hemos dejado llenar por ese Espíritu para que podamos hablar de Jesús? Cuanto más aumenta la actividad, más debe también aumentar la oración. Sin oración, nosotros los cristianos y nadie mismo puede lograr hacer cosas. Porque solamente en la oración encontramos esa fuerza que procede de Jesús, que procede del Padre. Muchas veces pensamos que nos queda poco tiempo para orar. Cuando tenemos muchas actividades, decimos, no voy a orar ahora porque me queda poco tiempo y después ya no alcanzo a hacer tal o cual cosa. Pero la pregunta es, ¿quién ha multiplicado o quién es el dueño del tiempo? Y así, ¿quién ha multiplicado los panes? ¿Acaso no podrá multiplicar también el tiempo? Después de haber rezado, Jesús hace su obra y se hacen las mismas cosas en menos de la mitad del tiempo. Cuando oramos y cuando le pedimos a Jesús que se haga su obra, que se haga su voluntad, las cosas se hacen rápido. O lo que nosotros podemos hacer, lo humano que podemos hacer, con la fuerza de Dios y con el poder de Dios, esas cosas se hacen mucho más rápido. Y también hay que estar tranquilos cuando hay tantas necesidades, pero eso se logra solamente desde la oración. Si nosotros pedimos a Jesús, que pedimos al Señor que nos ayude y que nos envíe ese Espíritu, las cosas se van dando. Esas necesidades que tenemos, simplemente si las confiamos en Dios, Dios las soluciona. Pero nosotros no confiamos de verdad en Jesús. Imaginémonos que ocurre un incendio y los bomberos se preparan para salir, pero se dan cuenta de que no tienen agua para apagar ese incendio. Muchas veces así somos nosotros. Queremos hacer las cosas sin tener lo que es indispensable. Y esto podemos ver también lo que sucede como lo cuenta el evangelista Marcos en el capítulo 3, versículo 13. Jesús llama
a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Cuidado, cuidado con irnos a predicar sin estar primero con Jesús. Es necesario que estemos con Jesús. Que caminemos con Jesús primero, que lo conozcamos a Jesús, para después de esto poder transmitir a Jesús. Primero estar con Jesús y desde allí salir a predicar. Solo una evangelización profética ciertamente puede sacudir al mundo de esa secularidad que vivimos hoy. ¿Qué es el profetismo? ¿A qué nos está llamando Jesús ciertamente cuando habla de un profetismo? La misión tiene que ser profética. ¿Qué significa eso? Que tenemos que anunciar, pero también denunciar las injusticias. Anunciar el reino de Dios y denunciar las injusticias. El testimonio de Jesús, Él es el espíritu de profecía. Lo encontramos en Apocalipsis 19, el capítulo 19, versículo 10. Y vamos a ver que el alma de la evangelización es la profecía. Y se llega a esa profecía solamente desde la oración. El que sabe orar llega a esa profecía. Esta parte es muy importante y podemos interiorizar. Yo hago mía la palabra de Dios, no Dios que haga mi palabra suya. No queremos o no pensemos nosotros que nosotros lo podemos todo, que nosotros podemos hacer las cosas posibles. No, es Jesús, es Dios. Nosotros no somos nada. Nosotros no podemos hacer nada. Solamente es Jesús quien lo puede todo. Solamente Jesús puede hacer las cosas posibles. Por eso es necesario entrar en lo íntimo de la oración, interiorizar esa relación con Jesús, esa relación con Dios. Solamente desde allí vamos a encontrar ese mensaje correcto, concreto, para transmitir a los demás. Debemos entrar en el corazón de Jesús para averiguar qué quiere Dios de mí. Cuando yo me rindo delante de Dios, Él también se rinde misteriosamente, le confía su espíritu y su poder, solamente cuando nos rendimos delante de Jesús. Pero algo importante, Jesús nos muestra su corazón. Jesús está allí dándonos siempre señales, mostrándonos su amor. Él quiere que entremos en su corazón para que nosotros mismos descubramos qué es lo que Él quiere que hagamos. Nos hace falta eso muchas veces. El que ora sabe que avanzará. El que no ora se va a quedar en el camino. Para sí mismo y para su gloria es necesario orar. Tenemos que tener en cuenta que nuestra predicación tiene que ser desde Jesús, para Jesús. No para nosotros, no para alcanzar la gloria nuestra, sino para alcanzar la gloria que es Jesús mismo. No para manipular a los hermanos, no para hablar cosas que yo pienso, que yo creo. La evangelización tiene que darse y partir desde Jesús y tiene que regresar a Jesús. Porque esas personas a las que nosotros, cuando predicamos, cuando evangelizamos, a las personas que nosotros hablamos, esas personas son de Jesús, no son nuestras. Nuestras palabras que nosotros hablamos, que decimos, no son nuestras palabras.
Son palabras que Cristo ha inspirado, que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Las palabras que Él anuncia no vienen de la persona que predica, sino vienen de Dios. Y por eso traspasa el corazón de quien escucha, porque no son palabras humanas, son palabras de Dios. El verdadero profeta calla cuando habla o habla cuando calla. Ese es el verdadero profeta. Y para esto, para alcanzar esta armonía, es necesario tener rectitud de la intención. Lo que yo voy a decir tiene que ser desde Jesús. El hombre ve al extremo, pero Dios, el hombre ve lo externo, lo extremo de lo externo, de las cosas mundanas, de las cosas superficiales. Pero solamente Dios ve el corazón del ser humano. Solamente Dios puede entrar y escudriñar lo más profundo del alma del ser humano. Y solamente desde allí se puede avanzar en una evangelización profunda. Una acción vale para Dios lo que vale su intención, con qué se hace y cómo se hace. Podemos hablar maravillas, podemos decir y hacer cosas grandes, pero ¿cuál es realmente esa intención que tenemos o qué es lo que buscamos con esas acciones que hacemos? ¿Queremos aparentar o queremos mostrar a Jesús? ¿Queremos nosotros sobresalir o que sobresalga Jesús? El Espíritu Santo no actúa en nuestra evangelización si el motivo no es puro, si el motivo no está encaminado a Jesús. Ciertamente el Espíritu Santo no está allí. Podemos hacer cosas grandes, cosas maravillosas, pero el Espíritu Santo no está allí. Y lo que hacemos no está encaminado a Jesús cuando no hay una intención correcta. Porque el Espíritu Santo no puede ser cómplice de una mentira. Hablamos tanto a veces de Dios, pero ciertamente hemos hablado primero con Dios. Lo que nosotros hablamos es palabra de Dios o es palabra humana. Y ciertamente tenemos que entrar a unas preguntas. ¿Por qué queremos evangelizar? ¿Por qué queremos dedicarnos a la evangelización? Y esto es importante, muy importante. El por qué es demasiado importante. Cuando uno predica, tiene que saber por qué predica. Perdón. Nada disminuye tanto el poder de la predicación como la falta de pureza de las intenciones. Nada más fuerte para disminuir el poder de la predicación que esas intenciones que tenemos, cuando no son puras esas intenciones, cuando buscamos gloria a nosotros o cuando buscamos algunas actitudes para nosotros mismos. Y por esto, para esto serían dos actitudes muy importantes que tenemos que tener en el corazón. Todo cristiano, pero más los que queremos dedicarnos a evangelizar, a transmitir a Jesús, tenemos que tener dos actitudes muy importantes y nosotros en el mundo también le llamamos valores. Uno de estos es la humildad y el otro, que es muy, muy importante, el amor. Se puede anunciar a Cristo por motivos no rectos, no buenos. Y hay numerosos actos o numerosas acciones que nos mueven a predicar a Jesús, pero no son buenos muchas veces. Pero hay que tener en cuenta dos maneras de predicar a Cristo.
Y la primera, podemos predicar a Cristo por nosotros mismos. Y la segunda, por Cristo. Importante tener en cuenta que no predicamos o no nos predicamos a nosotros mismos, sino tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que predicamos a Cristo, que predicamos a ese hombre Dios que vino para darnos vida y para mostrarnos ese amor tan grande. Y vamos a entrar justamente en estas lecturas que meditamos en torno a Pentecostés. Y una de las lecturas va a ser la Torre de Babel. ¿Qué simboliza la Torre de Babel? ¿Qué es la Torre de Babel desde un estudio profundo? Es una iglesia, es un templo por el cual podemos entrar y conocer que estas personas que hicieron la Torre de Babel eran de alguna manera personas piadosas. Pero ¿cuál era la intención detrás de construir ese templo? Ellos construyen el templo, pero no para la gloria de la divinidad, sino para la gloria de ellos mismos, igualarse a Dios, no alabar a Dios. Y eso podemos también nosotros muchas veces entrar y pensar y tener la tentación de igualarnos a Dios, o de decir las palabras como que si fueran mías, cuando son palabras de Dios. En Pentecostés, las lecturas de la segunda lectura ciertamente del domingo, en Pentecostés vamos a ver que también hay hombres que construyen un templo y en una ciudad de Dios. Esta ciudad de Dios que se está construyendo y que justamente en Pentecostés se constituye de manera formal. Estos llegan a alcanzar, o más bien llegan a entender ese por qué. Porque ya no hablan de ellos mismos, que en algún momento lo hicieron cuando estaban con Jesús, porque recién estaban en ese camino, que recién estaban aprendiendo ciertamente. Pero llega el momento donde que ellos tienen que tomar las decisiones, ellos tienen que afrontar la vida de esta iglesia que estaba construyendo, que estaba naciendo. Ellos ya no hablan por sí mismos, ellos ya no hablan de sí, ellos hablan de Jesús, de ese hombre que murió y que resucitó y que les viene a llenar el corazón. Y eso también nos transmiten a nosotros, y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Y una de las cosas importantes que hacían en Pentecostés es oír la voz de Cristo, y esa voz de Cristo que tiene que transmitirse a los demás. Oímos proclamar en nuestras lenguas sobre las maravillas de Dios, dicen todos los que estuvieron allí en ese momento cuando Pedro sale a predicar. Dicen que eran muchas personas y que venían de diferentes lugares. Pero Pedro habla en hebreo o arameo, pero todos entienden. Y todos entendieron que hablaba de unas maravillas, de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva que se da solamente desde esa renovación del Espíritu. Recordemos que los apóstoles también buscaban hablar de ellos mismos, pero después ellos logran entender que solo en Dios está la santidad, que solo en Dios está la gloria. No puede haber gloria en ellos mismos, no puede haber gloria en el hombre, solamente existe gloria, que existe santidad en Dios. Y vamos a hablar de ese gran santo que también buscó en su interior, en sí mismo, la grandeza, pero no la encuentra sino ya con el tiempo, y la encuentra solamente en Dios. San Agustín, y nos habla de esta gran ciudad de Dios. Él tiene un escrito, un libro
de la ciudad de Dios. Y nos habla que hay dos ciudades. Una de las ciudades, o la primera, es la ciudad del demonio, que tiene sus bases en la tierra, que tiene sus bases, es decir, que está construida en el amor propio, en el amor de sí mismo, en el buscar el bien en sí mismo. Yo buscar mi bien, el estar por encima de los demás muchas veces, el rechazar el amor de Dios, el que yo lo puedo todo, yo sí puedo, no necesito de una divinidad, no necesito de Dios. Y la otra ciudad es la que tiene, la ciudad de Dios, que tiene su base en el amor mismo de Dios. Y se puede llegar hasta el sacrificio de sí mismo. Son dos lugares para trabajar hasta el fin del mundo que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos estos dos lugares para trabajar. Depende de nosotros cuál vamos a escoger. Nosotros elegimos dónde trabajar. Nosotros decidimos si abandonarnos en Dios y dejarnos transformar. Que Jesús, que Dios transforme nuestra vida. Solamente así llegaremos a ser libres. Y también se llegaría a ser terribles, temibles. Porque solamente en el poder de Dios todos los pueblos se rinden, dice. Solamente cuando Dios habla, todos escuchan. Cuando nosotros hablamos, no. Por eso es necesario hablar desde Dios. Y para hablar desde Dios hay que morir a sí mismo. Tenemos que morir a nuestros egoísmos, a nuestras cosas que tenemos en nuestro corazón. Morir a nosotros para que viva Jesús, para que viva Dios. Jesús dice, yo no busco mi gloria. Esto lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 50. Y con esto quiero terminar esta parte y hablar de un tema que mucho se ha hablado, el amor. Cuando dejamos de buscar o de buscarnos nosotros mismos, nos encontramos aún en la perfección. Cuando dejamos de buscar nuestros propios beneficios, solamente allí encontramos la perfección, porque allí es donde podemos llenarnos de ese amor. Y tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos y buscamos hacer las cosas, por muy buenas que sean, no estamos todavía siendo perfectos. Por muy buenas que sean las cosas, no estamos siendo perfectos. Porque aún podemos estar contaminados. Podemos hacer obras, pero no desde el amor. Podemos hacer obras, podemos hablar bonito, podemos predicar, pero podemos tener otras faltas. Y estas faltas, una de las principales, es la falta de amor. San Pablo nos recuerda que aunque hable la lengua de los hombres y hable la lengua de los ángeles, si no tengo amor, no soy nada, de nada me sirve. Que puedo parecer una campana que toca o unos platillos que suenan, pero es eso, no hacen más que ruido, no transforman la vida de nadie, porque no tengo amor. De nada me sirve si no tengo amor. Podemos anunciar a Cristo por motivos que tienen poco o nada que ver con el amor, que tienen poco o nada que ver con Cristo. Se puede anunciar a Cristo simplemente por ganar popularidad. Cuando anunciar a Cristo se debe anunciar no para ganar popularidad, sino para transmitir su palabra y su mensaje. Se puede anunciar por algunos motivos. Son buenos, pero ciertamente no son suficientes. Falta el genuino amor por los seres humanos, ese genuino amor por los hombres, que el alma
que esta es el alma del Evangelio, el amor por los hombres. Jesús vino a darse en amor por los demás. Y por eso, por ese amor por los demás, Dios envía a su primer misionero. Ese primer misionero es Cristo. Es decir, que envía a su Hijo. Nada más por amor a la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Pues Jesús predicaba al mundo el reino de los cielos. Y predicaba por amor y también por compasión. Y vemos uno de los pasajes donde que dice que se compadecía porque van como ovejas sin pastor. ¿Qué es eso? Amor, pero también es compasión. Si no amamos a las personas que tenemos delante, no podemos hacer nada y podemos entrar y transformar esas palabras llenas o que esas palabras que hablan de Jesús, que hablan de Dios, y las podemos transformar en piedras que hieren y que lastiman a las demás personas. Por eso es importante entrar en el corazón de Dios, a buscar qué es lo que quiere Dios de mí. Es necesario pedir a Jesús su amor junto con su palabra. No se trata de amar solo a las personas que Dios nos envía. Se trata de predicar del amor al mismo Jesús. Es decir, que tenemos que predicar no solamente a las personas que están a nuestro lado, bondadosas, buenas conmigo, sino a todos. A todos los que Jesús nos pone en el camino. Y sobre todo que busquemos ese amor y que busquemos transmitir y proclamar al mundo con íntima convicción. Si no predicamos con una convicción, el mundo no cree en nosotros. Es importante por eso entrar en el corazón de Dios y comunicar con el lenguaje de Dios, el lenguaje y esos carismas que Dios inspira a cada uno de nosotros. Transmitir a Jesús, predicar a Jesús. Siempre podemos transmitir, pero debemos hablar desde la fe. Y solamente así el Señor Jesús nos quiere dar una unción, esta unción en el Espíritu. Miren, yo quería compartir esto, a mí me pareció muy interesante. Y han salido frases, han salido palabras, y espero poder llegar y entrar ciertamente en esta parte que es conocer a Jesús para poder transmitirlo. Y sobre todo que tengamos una convicción de por qué queremos transmitir a Jesús. Amemos ciertamente a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y solamente desde allí Jesús, juntamente con el Padre, enviarán el Espíritu Santo sobre nosotros, para que nosotros podamos también llevar ese Espíritu a los demás. Espero les sirva y espero que podamos interiorizar en nuestro corazón, en nuestra vida, este nuevo camino que estamos iniciando, un camino de predicación, un camino de evangelización, pero que no somos nosotros el centro, sino Cristo debe ser el centro siempre de nuestra vida. Un abrazo en el Señor y que el Señor los bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.